¿Qué fue extraño sobre la Antártida? La Antártida es la última frontera, captura nuestra imaginación. Los mapas antiguos que decían, aquí hay monstruos, el último territorio restante en el planeta que podría tener tal designación es la Antártida. La Antártida es tan fría y remota que nada debería sobrevivir bajo su hielo. No hay insectos, no hay vida salvaje, el sol no se pone. Pero cuando un equipo de científicos chinos lanzó una nueva expedición allí, encontraron algo para lo que nadie estaba preparado. The rings of the structure look like the walls of some sort of compound, like something that's been designed. In the middle of the Antarctic. What is the tarpaulin covering? What in the world is that doing there? Los instrumentos fallaron, las señales se silenciaron, y lo que vieron hizo que varios de ellos juraran no volver nunca. I'm going to tell you about the most incredible place. El último espacio en blanco en la Tierra. La Antártida es la masa de tierra más desolada y menos comprendida de la Tierra. Cubre más de 13 millones de kilómetros cuadrados de hielo, todo un continente encerrado bajo temperaturas que pueden caer a 62 grados centígrados bajo cero. No hay árboles, no hay residentes permanentes, y durante la mayor parte de la historia humana no había razón para ir allí. Los vientos son tan fuertes que incluso los aviones militares luchan para aterrizar. 52 con ráfagas que alcanzan unos impresionantes 137 kilómetros por hora. Durante siglos los exploradores lo llamaron el último vacío, un lugar tan remoto que incluso los satélites apenas podían entender lo que veían. Sin embargo, bajo esa superficie blanca interminable, los científicos han descubierto pistas que sugieren que la Tierra debajo está lejos de estar muerta. Ya en la década de 1950, las primeras lecturas de radar y gravedad insinuaban que la superficie de la Antártida ocultaba algo extraordinario. El equipo era rudimentario y a menudo poco fiable, pero los datos mostraban patrones extraños que no podían explicarse por la geología ordinaria. Para la década de 1970, la tecnología de la Guerra Fría permitió una cartografía más precisa y los investigadores comenzaron a notar cráteres enterrados y cadenas montañosas que no deberían existir. I didn't know about that enormous crater that's in Antarctica. So researchers have discovered a crater 1.5 kilometers beneath the Antarctica ice crust, 482 kilometers in diameter. 482 kilometers in diameter. Algunas de ellas se asemejaban a las cicatrices dejadas por impactos masivos, posiblemente de asteroides o cometas antiguos que golpearon mucho antes de la historia registrada. ¿Qué hay debajo de la Antártida? Aún no lo sabemos, pero hay evidencia de que hay un cráter muy grande bajo el hielo en la Antártida. Una región en particular llamó la atención porque mostraba tanto patrones de impactos circulares como interferencia magnética. Era como si algo metálico, quizás incluso artificial, estuviera distorsionando las lecturas. La fuente de una extraña señal de radio que proviene de debajo del hielo en la Antártida. Al principio las señales fueron descartadas como errores. Los científicos dijeron que el hielo en movimiento, la roca volcánica o los depósitos minerales podrían causar lecturas falsas. Otros argumentaron que la gruesa capa de hielo engañaba a los instrumentos. Durante décadas, las anomalías fueron catalogadas e ignoradas. Solo un puñado de investigadores creía que algo inusual podría estar enterrado bajo el hielo. Según algunos informes iniciales, pequeños pulsos magnéticos en el este de la Antártida incluso interrumpieron el equipo de investigación. Los datos nunca probaron nada concluyente, pero fueron suficientes para despertar la curiosidad de ciertos científicos. A finales de la década de 1970, la carrera por estudiar la Antártida se había convertido silenciosamente en una competencia entre naciones. Estados Unidos, Rusia y algunos países europeos operaban importantes bases de investigación, pero grandes secciones del continente permanecían sin cartografiar. La tecnología para ver a través de 2 millas de hielo sólido simplemente no existía. A medida que la preocupación global por el cambio climático crecía, los gobiernos se dieron cuenta de que quien dominara la investigación en la Antártida también controlaría los datos que podrían predecir el futuro del planeta. Bajo el hielo había pistas sobre la historia climática de la Tierra, sobre su pasado geológico y posiblemente sobre algo mucho más antiguo. A finales de la década de 1980, investigadores de varias naciones habían cartografiado fragmentos del paisaje enterrado de la Antártida, pero nadie había resuelto el misterio de las extrañas lecturas. Las señales seguían sin explicación, y la mayoría de los equipos habían pasado a otros proyectos. Entonces China decidió unirse a la carrera. China llega al hielo.
La decisión rápidamente se convirtió en acción. En 1980, China se unió al sistema del Tratado Antártico y comenzó a preparar su primera misión al continente austral. Australia, una de las principales potencias de investigación de la región, extendió una invitación a los científicos chinos para unirse a una de sus expediciones. El objetivo era ayudar a China a ganar experiencia polar y establecer una presencia cooperativa bajo el tratado. En ese momento, China no tenía rompehielos, ni tecnología polar, ni entrenamiento para el frío extremo. Sin embargo, en unos pocos años, lograría lo que muchos pensaban que era imposible. A finales de 1984, China lanzó su primera expedición antártica independiente a bordo de un carguero reacondicionado que nunca fue diseñado para aguas polares. El casco del barco fue reforzado apresuradamente y su tripulación estaba compuesta por científicos, ingenieros y oficiales navales con poca experiencia en temperaturas bajo cero. Según los registros de la misión, enfrentaron tormentas, soportaron temperaturas por debajo de 40 grados Celsius bajo cero y a menudo dormían en tiendas que se congelaban completamente durante la noche. El viaje puso a prueba todos los límites de resistencia. Después de casi 2 meses en el mar, llegaron a la isla Rey Jorge, en las Islas Shetland del Sur. Allí, en el corazón del cinturón de tormentas, construyeron lo que se convertiría en la estación Gran Muralla. El puesto avanzado se levantó en solo 40 días. Los trabajadores laboraron a través de ventiscas, cortando suelo congelado y transportando suministros a mano. Cuando se terminó, se erigió como la primera marca permanente de China en el mapa antártico, y prueba de que la nación podía sobrevivir a condiciones que habían derrotado a otros antes. A lo largo de finales de la década de 1980 y la década de 1990, China continuó expandiendo su alcance. La estación Zhongshan siguió en 1989, proporcionando acceso a la Antártida Oriental. 2 décadas después, el programa avanzó hacia el interior. La estación Kunlun se inauguró en el Domo A en 2009, seguida por las estaciones Taishan e Inexpressible Island. Juntas, estas bases formaron una red de investigación a través del este de la Antártida. Informes oficiales los describieron como centros para estudios climáticos y geológicos. Sin embargo, analistas extranjeros notaron algo inusual. Las estaciones formaban un triángulo casi perfecto alrededor de las montañas subglaciales Gamburtsev, la misma cadena enterrada que el radar detectó por primera vez décadas antes. Muchos creían que esta formación era intencional. Según varios analistas, el patrón colocó la red de investigación de China directamente sobre una de las regiones más misteriosas bajo el hielo antártico. ¿Qué exactamente intentaban mapear allí no estaba claro? Un equipo de investigación chino ha partido hacia el lugar más alto de la Antártida, la estación Kunlun, para llevar a cabo una expedición terrestre de 2 meses. Pero en 2018, en la estación Kunlun, los instrumentos comenzaron a captar algo que nadie podía explicar, el eco que no debería existir. En la estación Kunlun, el equipo de investigación chino comenzó una nueva fase de su misión. Su objetivo era penetrar más profundamente en el hielo antártico que cualquier expedición anterior. Usando matrices de radar de largo alcance montadas en vehículos con orugas, enviaron potentes pulsos a través de casi 3 millas de terreno congelado. El sistema estaba diseñado para mapear la densidad y composición del lecho rocoso debajo del hielo. Durante horas, el equipo esperaba ver solo ecos irregulares de capas compactas de hielo y piedra. En cambio, algo completamente inesperado apareció en sus monitores. La señal de retorno no se comportó como una reflexión geológica normal. La roca natural dispersa la energía del radar de manera desigual. Pero esta señal regresó suave y fuerte. La onda reflejada mostró una curva limpia, casi como si hubiera rebotado en una superficie metálica. Pensando que era un mal funcionamiento, los técnicos recalibraron los instrumentos, reemplazaron transmisores y ajustaron frecuencias. Volvieron a escanear la misma área varias veces, pero la misma curva precisa apareció una y otra vez, siempre en el mismo lugar. Según relatos posteriores, el arco se extendía a lo largo de una sección de casi 4 kilómetros bajo la superficie, formando el contorno de lo que parecía una cúpula. Para estar seguros, el equipo amplió el área de búsqueda. Movieron los vehículos de radar varios kilómetros y repitieron los escaneos desde nuevos ángulos. Cada vez, el eco aparecía en la misma ubicación, perfectamente consistente en forma y fuerza. Fue entonces cuando comenzaron los primeros problemas técnicos.
Cada vez que el haz de radar barría esas coordenadas exactas, los sensores magnéticos cerca de los vehículos comenzaban a dispararse. Las lecturas subían mucho más allá de los niveles esperados, apagando brevemente los instrumentos más pequeños. Los monitores de energía mostraban breves caídas de voltaje en los sistemas del campamento, y el enlace de comunicaciones con la estación Chongshan parpadeaba intermitentemente. Cuando el radar se detuvo, la lectura se estabilizó. Cuando se reanudó, la interferencia regresó más fuerte. Al principio, los científicos asumieron que el frío había dañado el cableado. Inspeccionaron las unidades de energía y las líneas de comunicación, pero todo estaba en orden. Las fallas no eran aleatorias. Solo ocurrieron cuando el pulso del radar golpeó la extraña formación. Ese descubrimiento inquietó a todo el campamento. El lecho rocoso de la Antártida no tiene una fuente conocida que pueda crear interferencia magnética. Para que las lecturas fluctúen tan bruscamente, algo debajo del hielo tenía que estar produciendo o reflejando energía. Algunos miembros del equipo comenzaron a preguntarse en silencio si la anomalía estaba activa. Incapaces de explicar los resultados, el equipo de campo envió los datos en bruto a Pekín para un análisis más detallado. En pocos días, las lecturas inusuales llegaron a la Academia China de Ciencias y al Instituto de Investigación Polar. Los analistas allí revisaron el material y confirmaron que los ecos no eran consistentes con ninguna formación natural conocida. Documentos internos más tarde identificaron la ubicación como Anomalía G1, nombrada así por sus coordenadas en las montañas subglaciales Gamburtsev. Las mediciones indicaron una estructura aproximadamente del tamaño de un estadio de fútbol enterrada bajo 4 kilómetros de hielo sólido. Los informes afirman que la geometría de la anomalía mostraba secciones huecas dentro de la cúpula. No era una masa sólida, sino una forma que contenía cavidades internas. Algunos expertos creían que podría ser la cáscara de un antiguo meteorito encerrado en hielo. Otros propusieron que era una caverna rodeada de minerales congelados. Pero varios ingenieros que revisaron los datos no estuvieron de acuerdo. La superficie era demasiado perfecta, la simetría demasiado exacta. Un resumen supuestamente concluyó: la estructura refleja como si hubiera sido diseñada para hacerlo. El descubrimiento provocó un debate dentro de la comunidad de investigación polar de China. ¿Era un avance científico o algo deliberadamente oculto bajo el continente? Los equipos advirtieron que materiales magnéticos podrían estar atrapados en el hielo, pero ninguna explicación se ajustaba a los datos. Durante semanas, la anomalía repetía el mismo eco como si señalara su propia presencia. La directiva final de Pekín fue breve: confirmen la fuente. La siguiente fase llevaría al equipo más profundo que cualquier misión anterior: el descenso en el hielo. La directiva de Pekín llegó a la estación Kunlun en pleno invierno. En pocas semanas, se organizó una expedición especial de hielo profundo. La misión comenzó a principios de 2018, cuando una plataforma de perforación térmica modificada fue transportada por carga y reensamblada en el sitio. El equipo combinaba guía láser, taladros modulares y una unidad térmica móvil diseñada para cortar hielo sólido sin causar fracturas estructurales. El equipo trabajaba en rotaciones de 2 minutos. La temperatura era tan baja que el fluido hidráulico se congelaba en el aire y las herramientas de metal se rompían si se manejaban demasiado tiempo. Cada turno era una prueba de resistencia. El progreso era dolorosamente lento. El taladro descendía metro a metro, abriéndose camino a través de capas de hielo antiguo que no habían visto la luz en millones de años. Los técnicos observaban lecturas en vivo de los sensores de radar y magnéticos, con la esperanza de confirmar los datos anteriores. En cambio, las lecturas electromagnéticas se volvían más fuertes cuanto más profundo llegaban. Al principio las señales eran débiles, luego comenzaron a pulsar a intervalos regulares. El patrón se repetía cada pocos segundos, demasiado regular para ser aleatorio. Un ingeniero lo describió más tarde como algo antinatural pero rítmico, como una señal proveniente de debajo de la superficie. A una profundidad de casi 4 kilómetros, el sonido del taladro cambió abruptamente. Lo que había sido un ruido profundo se convirtió en un eco agudo, la señal inconfundible de un espacio hueco. El equipo se detuvo de inmediato y bajó una cámara de fibra óptica en el pozo. La transmisión parpadeó y luego se estabilizó. Una superficie curva apareció en la pantalla, lisa, metálica y cubierta de escarcha. Reflejaba la luz de la cámara en bandas limpias como un espejo enterrado en hielo. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, un técnico susurró lo que todos estaban pensando. Esto era. Los ecos del radar, los picos magnéticos, todo apuntaba a este lugar. La cúpula era real. Las imágenes fueron transmitidas a Pekín para su verificación. En pocas horas, los analistas confirmaron que el reflejo coincidía con las coordenadas exactas de la anomalía G1.
El objeto misterioso ya no era una teoría, era físico. A juzgar por la curva y la profundidad, la estructura se extendía al menos 100 metros de ancho, mucho más grande que cualquier caparazón de meteorito conocido. Pekín dio aprobación inmediata para expandir el pozo. Cortadores de plasma calentados fueron bajados al pozo, ensanchando el túnel hasta que las cámaras pudieron moverse libremente. La vista ampliada reveló la cúpula en su totalidad. Se extendía más allá del marco del video, incrustada en capas de hielo cristalino. Las muestras raspadas de su superficie se negaron a derretirse incluso bajo calor directo. Cuando se examinó con espectrómetros portátiles, el material no reflejó ninguna firma espectral conocida. Nada en los registros coincidía con él. Por primera vez, el equipo entendió que habían descubierto algo que podría no ser natural, pero al comenzar a perforar núcleos de muestra del hielo circundante, los sensores registraron vacíos irregulares cerca, bolsas que no coincidían con la densidad del hielo normal. Cuando se subieron las muestras, el equipo se dio cuenta de que el objeto no estaba solo. Algo más estaba congelado junto a él: el hielo viviente. Cuando se levantaron las primeras muestras de hielo del pozo, los científicos notaron algo extraño. Se suponía que los núcleos debían ser claros, congelados sólidos de arriba a abajo. En cambio, varias secciones parecían nubladas, como niebla atrapada dentro de un vidrio. Al sostenerlas contra la luz, vieron pequeños bolsillos de líquido sellados dentro del hielo. Flotando en esos bolsillos había finas hebras que no parecían grietas ni vetas minerales, parecían casi orgánicas. Durante un largo momento, nadie habló. El equipo se dio cuenta de que cada muestra tomada cerca de la cúpula metálica contenía estos mismos filamentos extraños. Dentro de la tienda de laboratorio, las muestras se descongelaron ligeramente para una inspección más detallada. Un investigador colocó una lámina bajo un microscopio portátil y ajustó el enfoque. A medida que la imagen apareció, subió la luz para mayor claridad y se quedó helado. Las finas hebras se movieron. Fue un pequeño movimiento, solo un espasmo, pero estaba allí. Pensando que era un error, repitió el proceso. Cada vez que la luz se intensificaba, el filamento se movía, desplazándose en el agua. El científico pidió una segunda opinión. Otro investigador lo intentó, y ocurrió lo mismo. El movimiento era constante. La sala quedó en silencio. Lo que estaban viendo no era distorsión mineral ni vibración de la lente. Era una reacción. Los hilos estaban respondiendo a la luz. Según informes posteriores, el equipo comenzó de inmediato pruebas biológicas básicas. Bajo iluminación controlada, los filamentos continuaron temblando y enrollándose como si intentaran seguir el haz. Para algo enterrado a 4 kilómetros bajo la superficie y sellado durante millones de años, cualquier movimiento era imposible. «Esto no puede estar vivo», dijo en voz baja uno de los científicos. Sin embargo, la evidencia estaba justo frente a ellos. El equipo realizó una prueba genética rápida utilizando su equipo de secuenciación portátil. Cuando llegaron los datos, los resultados los sorprendieron. Los fragmentos de ADN no coincidían con nada conocido en la Tierra. No era bacteria, hongo, ni ningún microbio registrado. Las secuencias eran complejas, casi como si estuvieran diseñadas. Algunos científicos sugirieron que podría ser un extremófilo recién descubierto que había sobrevivido en el hielo. Otros creían que podría ser un relicto de un tiempo antiguo, mucho antes de que la vida conocida evolucionara. Algunos susurraron que el patrón parecía antinatural, como si hubiera sido creado. Tratando de entender el descubrimiento, el investigador principal propuso una teoría. La cúpula de metal bajo el hielo podría haber emitido una forma débil pero constante de calor o radiación. Ese calor podría haber creado pequeñas zonas de agua líquida dentro de las capas congeladas. Los microbios podrían haber sobrevivido allí, protegidos durante millones de años mientras el resto del continente se congelaba por completo. Era la única explicación que encajaba con la evidencia, pero no hacía que nadie se sintiera más seguro. 2 días después, las cosas empezaron a cambiar. Varios viales sellados que contenían las muestras comenzaron a mostrar aumentos de presión. Burbujas aparecían y desaparecían dentro de los contenedores. Al examinarlos con aumento, los filamentos se habían multiplicado. En las bandejas de herramientas cercanas, aparecieron pequeñas manchas de óxido, aunque el equipo había estado seco. 2 miembros del equipo de investigación reportaron irritación en sus muñecas después de manipular las muestras. Las erupciones parecían quemaduras leves, y un leve olor metálico permaneció en su piel durante horas. Preocupado, el equipo selló todos los materiales dentro de cajas protectoras pesadas para su traslado. Pero mientras se preparaban para irse, los contadores de radiación en el laboratorio comenzaron a subir. Las lecturas eran débiles, pero aumentaban constantemente.
Según informes no verificados, los picos se intensificaban cada vez que se movían los contenedores, como si las muestras reaccionaran al movimiento. El científico principal ordenó una evacuación inmediata y un transporte seguro. Las cajas fueron cargadas para su envío de regreso a la superficie. Pero durante la transferencia, uno de los viales de contención se rompió. El vidrio se partió con un chasquido agudo y una niebla de líquido salió siseando antes de que alguien pudiera reaccionar. Ese fue el momento en que el miedo realmente comenzó. El despertar bajo la cúpula. El momento en que el vial de contención se rompió, todo en la estación Kunlun comenzó a cambiar. Los técnicos se apresuraron a limpiar el área, pero en cuestión de minutos, la nieve alrededor del estuche roto comenzó a oscurecerse. Un tenue brillo se extendió por el suelo, reluciendo bajo los reflectores como aceite en el agua. Cuando intentaron recogerlo, la sustancia se derritió en la nieve y se movió por sí sola, ondulando hacia el sitio de excavación. Varios testigos lo describieron como vivo, y las imágenes de vigilancia mostraron más tarde la decoloración extendiéndose en líneas irregulares hacia el pozo de perforación. Al mismo tiempo, los sensores posicionados cerca de la cúpula comenzaron a registrar nuevas señales. Pulsos de baja frecuencia empezaron a resonar a través del suelo a intervalos perfectamente sincronizados. Cada pulso iba seguido de un pico agudo en las lecturas de temperatura desde abajo. El ritmo era demasiado constante para ser natural. Era como si algo enterrado dentro de la cúpula se hubiera encendido y ahora estuviera respondiendo a lo que se había liberado arriba. El equipo intentó apagar la matriz de perforación y aislar el equipo, pero sus sistemas comenzaron a fallar, uno tras otro. Los monitores de energía fluctuaron salvajemente. Las brújulas giraron en círculos completos. Los drones que observaban desde arriba de repente se desviaron de su curso y se estrellaron contra el hielo. El generador de respaldo se apagó, dejando solo las luces de emergencia. Según un informe no verificado, el oficial de comunicaciones intentó contactar con la estación Chongshan, pero el mensaje fue distorsionado por una fuerte interferencia. Cada intento de restablecer el contacto fracasó. La fuente de la interferencia parecía provenir directamente desde debajo de la cúpula. Luego vino el primer temblor. Al principio fue pequeño, apenas lo suficiente para sacudir los instrumentos. Momentos después, una segunda vibración recorrió el suelo, profunda, rítmica, mecánica. El patrón se repetía cada pocos segundos, como el sonido de engranajes pesados girando. No sonaba como hielo rompiéndose, sonaba deliberado. El equipo de campo afuera se quedó congelado en su lugar. El científico principal ordenó una evacuación inmediata y envió un llamado de emergencia codificado a Pekín. Antes de que la orden pudiera completarse, toda el área estalló en luz. Un destello cegador surgió del pozo seguido de una ola de calor tan fuerte que derritió varios metros de nieve y hielo en segundos. La temperatura del aire subió más de 20 grados. El vapor se elevó en gruesas columnas y la superficie circundante comenzó a colapsar hacia adentro. En la sala de control, los instrumentos registraron un repentino aumento de radiación, luego un silencio total. Momentos después, las lecturas se invirtieron. Los niveles de radiación cayeron a cero, luego se volvieron negativos como si la energía misma hubiera sido absorbida del aire. Científicos que más tarde revisaron los datos dijeron que era físicamente imposible. En cuestión de minutos, todas las señales de la estación Kunlun se apagaron. Satélites en órbita registraron una distorsión térmica masiva alrededor del sitio. Toda el área parecía hundirse varios metros en el hielo, dejando solo una débil firma de calor. No se hizo más contacto. Todo el equipo se presumió destruido. Según relatos posteriores de científicos familiarizados con el proyecto, un pequeño número de miembros de la tripulación pudo haber escapado antes de la pérdida total de señal, aunque su estado sigue sin confirmarse. Algunos informes afirman que no todos sobrevivieron, pero declaraciones oficiales de Pekín negaron cualquier baja y cerraron toda investigación. Cada registro, transmisión y fotografía de la expedición fue sellado bajo órdenes de seguridad del Estado. Semanas después, fragmentos de los datos se filtraron, y lo que esos fragmentos revelaron conmocionaría a científicos de todo el mundo. El encubrimiento y los archivos filtrados. El silencio desde Kunlun no duró mucho. Semanas después del incidente, un breve video comenzó a circular en línea. Mostraba el pozo rodeado de reflectores, una cámara temblando mientras sonaban alarmas y la cúpula metálica medio enterrada en escarcha. Los últimos segundos capturaron un destello cegador que consumió la pantalla antes de que el metraje se cortara a negro. Los espectadores que lo vieron temprano lo describieron como aterrador.
En pocas horas, el video desapareció de todas las plataformas principales, reemplazado por mensajes de error y enlaces rotos. Según los investigadores que archivaron fragmentos del clip, la ubicación coincidía con las coordenadas exactas de la estación Kunlun. Las imágenes parecían genuinas, mostrando las mismas plataformas de perforación, marcadores y terreno visibles en las fotos de investigación chinas tomadas antes de la expedición. Los analistas notaron algo más. La escena de la explosión en el clip se extendía en un círculo casi perfecto, como si la explosión se originara desde abajo en lugar de arriba. Pekín rápidamente emitió un comunicado oficial. El informe describió el incidente como una liberación de gas glacial, un evento que supuestamente causó picos de calor y la pérdida de instrumentos sensibles. Afirmó que no hubo víctimas mortales y que no había más peligro. La explicación fue breve y extrañamente distante, evitando cualquier mención de la anomalía del radar, las muestras microbianas o el apagón continuo de las comunicaciones. La declaración solo aumentó la sospecha. Luego vinieron las filtraciones. Correos electrónicos anónimos llegaron a periodistas y medios científicos con copias de resúmenes internos de la misión. Los documentos describían la misma explosión, pero incluían detalles que faltaban en el informe oficial. Mencionaban pulsos magnéticos, inversiones de temperatura y un patrón extraño registrado segundos antes de la explosión. Un mensaje afirmaba que la cúpula no había sido abierta por los científicos. Se abrió sola, escribió el remitente. Otro sugería que el aumento de energía fue provocado en el momento en que la muestra microbiana fue expuesta al aire libre. Ninguna de las fuentes adjuntó pruebas, y cada mensaje terminaba con una advertencia. Dejen de hacer preguntas. Científicos internacionales comenzaron a exigir respuestas, pero la Academia China de Ciencias se negó a hacer más comentarios. Según algunos informes, algunos miembros de la expedición fueron reasignados discretamente o eliminados de las listas públicas. Los funcionarios lo llamaron reestructuración administrativa. Los críticos lo llamaron encubrimiento. A medida que la historia crecía, una voz la amplificó más allá de la comunidad científica. Joe Rogan dedicó un segmento entero de su podcast al incidente. Reprodujo el clip filtrado cuadro por cuadro, preguntando por qué se eliminó tan rápidamente. Recordó a los oyentes que la Antártida ha sido durante mucho tiempo el centro del secreto global. Citó la operación High Jump, la misión estadounidense de 1946 que envió miles de tropas al sur por razones desconocidas. Mencionó mapas que muestran cosas sin hielo siglos antes del descubrimiento moderno. Entrevistó a exploradores que describieron la Antártida como un lugar que no nos quiere allí. Rogan no afirmó tener pruebas. Hizo las preguntas que todos los demás tenían miedo de hacer. ¿Por qué una simple liberación de gas provocaría picos de radiación, pulsos magnéticos y un bloqueo total de datos? ¿Por qué China borraría los nombres de toda una tripulación si no hubiera pasado nada? Su discusión reavivó el interés mundial. Para finales del año, existían dos versiones de la historia. La versión oficial decía que un evento natural de hielo destruyó el equipo y terminó la misión. La no oficial decía que algo antiguo bajo el hielo se había despertado y que nunca ha vuelto a estar completamente en silencio desde entonces. Si eso es cierto, la pregunta ya no es ¿qué encontró China bajo el hielo? Es lo que ya podría estar despierto debajo de ella. ¿Qué crees que China realmente descubrió bajo el hielo antártico? Comparte tu teoría con nosotros en los comentarios a continuación.